Amén, gloria a Dios. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y hoy vamos a continuar con esta serie de estudios en el libro de los Hechos. No estamos viendo todo el libro de los Hechos, pero estamos viendo algunos pasajes claves en el libro de los Hechos, porque estamos viendo esta serie que se llama En Movimiento. Y vimos este pequeño video que Robson con sus talentos ha preparado para recordarnos que aún en medio de la persecución, de la prueba, de la intervención imperial, de momentos oscuros, como todo ese periodo de 1000 años de la Edad Media, y cómo después vino la Reforma y después vino la época de la razón y comenzaron la crítica en contra del Evangelio y de la palabra de Dios, la iglesia permanece. Pero déjeme decirle que estamos pasando tiempos críticos para la iglesia, y yo estoy seguro, y se los he venido diciendo estos últimos 8 meses de la pandemia, inclusive antes de la pandemia tuvimos una serie que se llamó Los Últimos Tiempos, las profecías de los últimos tiempos, porque la palabra de Dios nos dice en Isaías 46:10: yo soy Jehová que anuncio el fin desde el principio, para que sepan que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. Dios nos avisa y nos anuncia y nos da en su palabra profecías de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y nosotros leemos Mateo 24 y nos damos cuenta que estas cosas que estamos viviendo en este momento, la Biblia dice que son el principio de dolores. Y escuche, estamos viviendo tiempos críticos, y déjeme decirle lo que está sucediendo en la iglesia. El 16 de enero de 2018, hace casi 3 años, Tom Rainer escribió un artículo que se llama Esperanza para Iglesias Moribundas. Él era el presidente de Lifeway, dejó de ser presidente de Lifeway hace como 1 año, y ahora se dedica a coachar iglesias, y escribió en Lifeway, en la página que se llama Facts and Trends, las tendencias y los hechos, que entre 6,000 y 10,000 iglesias están cerrando cada año. Esto quiere decir que esta semana van a cerrar entre 100 y 200 iglesias aquí en los Estados Unidos. Claro que hay algunos investigadores que dicen: no, eso es muy exagerado. ¿Cómo creen que se van a estar cerrando 6,000 a 10,000 iglesias? Bueno, hizo Tyler Billings Russell. Él es la otra persona que hizo investigaciones porque creía que lo que decía Tom Rainer era demasiado exagerado. Hizo un cálculo y llegó a que solamente las iglesias que están cerrando representan entre el 1 y 2% del total de las iglesias. Esto quiere decir que entre 3,800 iglesias y 7,700 iglesias están cerrando cada año, es decir, 75 iglesias a 150 iglesias cada semana. 3,500 cristianos se están alejando de la iglesia cada día. ¿Escuchó cuántos? ¿Sabe que en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Sabe que en nuestra iglesia tenemos más de 300 personas enlistadas en la lista de miembros? Where are they? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Sabe qué está sucediendo en la iglesia? El Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno iban a poder sostenerse en contra de ¿quién? De la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando? Le voy a decir lo que yo creo que está pasando: que muchos cristianos somos solamente cristianos de nombre, pero no somos discípulos. ¿Sabe que la palabra cristiano en la Biblia solamente aparece 3 veces? Y las 3 veces que aparece la palabra cristiano es para denigrar a las personas. La palabra que el Señor Jesucristo utilizó para referirse a aquellos que eran suyos, ¿sabe cuál es? Discípulo, un seguidor. ¿Y sabe cuál es la condición que el Señor Jesucristo puso para los discípulos? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nosotros estamos viendo un cristianismo fácil, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo donde yo escojo los 2 mandamientos que más me gustan y los otros 8 los desecho. ¿Por qué? Porque vivo en un cristianismo donde yo no necesito ni negarme a mí mismo, ni mucho menos tomar una cruz para morir a mis deseos y mis pasiones.
Eso está pasando en la iglesia del último tiempo. Lea Mateo 24, las señales del fin. Y por haberse enfriado el amor de muchos, eso dice la palabra de Dios. Muchos van a ser enfriados, muchos otros van a ser engañados, muchos otros van a tratar de rescatar su vida y lo único que están haciendo es perdiendo su vida. Yo no estoy diciendo que están perdiendo su salvación, pero están perdiendo las bendiciones que Dios ha preparado para ellos. Estamos perdiendo todo lo que Dios nos ha prometido por no querer ser la iglesia que Él ha establecido. Escuche, estas son 8 señales, 8 características de iglesias que están muriendo. Y le voy a decir, hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos. ¿No cree? Muchos cristianos y pocos discípulos. Y esta mañana yo quisiera, y mi oración ha sido que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos despierte a una realidad de que si vamos a ser nosotros discípulos, tenemos que dar un paso de compromiso tremendo. Y yo no sé si todos vamos a estar dispuestos a tomar ese paso de compromiso. Pero aquí hay 8 señales. Escuche, estas 8 características que puso Tom Rainer en este artículo que se llamó Esperanza para las iglesias moribundas. ¿Sabe por qué se mueren las iglesias? Número 1, cuando una iglesia ha tenido un decline en su asistencia por más de 4 años, esa iglesia se está muriendo. Segundo lugar, la iglesia no se involucra en la comunidad donde está localizada. La iglesia no hace nada por la gente que está en su comunidad, ni siquiera conocen que hay una iglesia ahí. Y tenemos que cambiar eso aquí porque la comunidad de Woodstock va a saber que aquí en Woodstock hay una iglesia que se preocupa por la comunidad. En número 3, la congregación está compuesta principalmente de ancianos de la tercera edad. Ahora, no está nada mal, gracias a Dios tenemos un grupo maravilloso de la Eterna Juventud que están más avivados, que me encanta ese grupo de Eterna Juventud porque están más avivados. Es más, en medio de la pandemia ellos eran los que ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a reunir? Y el primer día aquí estaban bastantes del grupo de la Eterna Juventud. Gloria a Dios que tenemos un grupo lleno de ánimo de la Eterna Juventud, pero cuando la iglesia es pura Eterna Juventud, quiere decir que algo está pasando. Número 4, el enfoque es únicamente en el pasado y no se enfocan hacia el futuro. Todo lo que ven es lo que eran los días de gloria cuando nuestra iglesia se fundó y cuando nuestra iglesia, pero no miran hacia el futuro. Número 5, los miembros son guiados por preferencias. Me gusta la música, me gusta el pastor, pero no son guiados por el evangelio, no son guiados por el amor a las personas. Número 6, el presupuesto está enfocado hacia adentro y se mantiene todo en mantener lo que hay aquí adentro, pero no se enfoca hacia afuera en alcanzar personas. Número 7, hay cosas que son vacas sagradas, es decir, cosas que la gente quiere seguir manteniendo aunque ya no representan ningún beneficio para la iglesia, y entonces se convierte la alfombra color azul que ya está toda agujerada, pero no la vayan a mover porque esa alfombra la puso el pastor no sé qué, y esa si se mueve la gente se va a ir porque no quiere que le muevan esa alfombra es sagrada. Entonces hay vacas sagradas. Y el número 8, cualquier intento de cambio representa una resistencia feroz. Escuche, la iglesia no es un club social, no es una red de contacto de negocios. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un propósito bien definido y establecido en la palabra de Dios. Y escuche, la iglesia fue puesta para proclamar la gloria del Hijo de Dios. Y usted y yo estamos proclamando la gloria del Hijo de Dios. Escuche, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2, porque estamos viendo este tema que se llama En Movimiento. Y la semana pasada vimos la clave del movimiento es el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo prometió para todos los que creyeran, para ser los testigos y para darles poder y para darles un plan que era llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En 400 años el evangelio creció de una manera impresionante que los historiadores no se pueden dar crédito cómo es que un mensaje tan simple y con una persona que fue crucificada hubiera alcanzado en 400 años todo lo que alcanzó en esa primera etapa de la iglesia antes que llegara la primera intervención de Roma ya como un imperio.
o el Sacro Imperio Romano, cuando Constantino absorbe o toma el cristianismo como la religión del Estado. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer el capítulo 2, los versos 41 al 47, y vamos a poner mucha atención en lo que la palabra de Dios nos dice, cómo se puede sostener este movimiento que el Señor Jesucristo comenzó. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué palabra utiliza? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez ahí está esa palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, queremos pedir que tú abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz en este día, Señor. Oh Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones y, Señor, transfórmanos, llénanos de tu presencia y, Padre, causa un avivamiento en cada corazón en este día. Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Quiero hacer una aclaración para muchos que nos están viendo en las redes sociales, YouTube o Facebook o Instagram. Gracias a Dios que nos están viendo. Y tal vez es la primera vez que está viendo este mensaje. Tal vez usted está aquí y tal vez ha tenido este pensamiento en su corazón. La iglesia está llena de hipócritas. Déjeme decirle una cosa: no solamente está llena de hipócritas, está llena de pecadores de todo tipo. Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado porque nosotros éramos adúlteros, porque éramos alcohólicos, porque drogadictos, porque todos nosotros hemos pecado, chismosos. El Señor Jesucristo nos ha perdonado y la iglesia está llena de personas imperfectas, perdonadas y redimidas por la sangre del Señor Jesucristo, y Dios nos quiere transformar a cada uno. Y escuche, usted no puede llegar a Alcohólicos Anónimos y entrar a Alcohólicos Anónimos y llegar ahí y decir: todos estos de aquí son unos hipócritas porque yo los conozco y todos son alcohólicos. Precisamente están ahí porque son alcohólicos, no porque no son alcohólicos. Lo mismo los que estamos aquí, no estamos aquí porque somos perfectos y santos y puros. Somos santificados y somos justificados por la sangre de Jesucristo, y hemos sido perdonados y hemos sido redimidos, pero sabemos de dónde venimos. Todos nosotros tenemos quebrado nuestro corazón, manchas en nuestra vida que Dios ha perdonado y que está sanando. Y Dios está esperando y está llamando a personas iguales a nosotros, con problemas iguales a nosotros, con familias destruidas, con vergüenza y con culpa, adictos a la pornografía o al alcohol o a las drogas. El Señor te quiere perdonar, te quiere rescatar. Eso es lo que hay dentro de la iglesia. Pero la iglesia la instituyó el Señor Jesucristo y Él vino a salvar a los pecadores. En primer lugar, ¿cómo se sostiene un movimiento? Una iglesia que sostiene el movimiento, en primer lugar, predica el evangelio de Jesucristo. Mire, si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que estaban reunidos 120 discípulos y de pronto el Espíritu Santo llegó, un viento recio, y estos 120 discípulos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, y ahí hay por lo menos 12 diferentes nacionalidades que dicen: nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua las
maravillas de Dios. Dios hizo algo impresionante en esos 20 discípulos para que esas por lo menos 12 diferentes naciones que estaban reunidas en Jerusalén para la fiesta de la Pascua escucharan en su propio idioma las maravillas de Dios. Y después algunos vinieron y se comenzaron a burlar, y entonces el apóstol Pedro dice algo tremendo. La palabra de Dios ahí en esos versículos dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos luchando en nuestras propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas no podemos vivir victoriosos. La palabra de Dios dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la construcción gramatical de esa frase, aquí estoy hablando gramática, ¿verdad? Pero lo que quiere decir eso, estén constantemente llenándose del Espíritu Santo. Entonces usted y yo cada día tenemos que estar buscando ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en victoria. Escucha, lo que hizo el apóstol Pedro cuando se levanta, predicó el sermón menos amigable que se pueda predicar. Ahora las iglesias, ¿verdad? Los predicadores, no quiero ofender a nadie, no les voy a hablar de la sangre de Cristo, no les voy a hablar del pecado, no les voy a hablar de arrepentimiento. No se vayan a ofender. Queremos ser una iglesia amigable y que toda la gente escucha. Si tú vas a los sermones que están registrados aquí, no eran nada amigables. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pedro a los que estaban reunidos? Les dijo: ustedes mataron al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: sepan que ustedes mataron al Señor Jesucristo y lo entregaron, pero Dios lo levantó. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe que usted y yo matamos al Señor Jesucristo? ¿Sabe que usted y yo, por nuestros pecados, el Señor Jesucristo fue a la cruz? ¿Sabe que usted y yo pusimos los clavos en sus manos y una corona de espinas sobre su cabeza porque Él estaba llevando nuestros pecados? ¿Eso le ofende? ¿O eso hace lo que pasó con estas personas que escucharon? Dice: y todos fueron traspasados en su corazón. Es la palabra que utiliza ahí. Se compungieron de corazón, es decir, su corazón fue traspasado, se dolieron y dijeron: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Pero ¿sabe qué está pasando? Ayer estuve platicando con una pareja que estaba saliendo de su iglesia. ¿Sabe por qué está saliendo de su iglesia? Porque el pastor no cree en el arrepentimiento. Dice que nadie se debe arrepentir, que eso no es necesario para la salvación. Escucha, ¿qué está pasando en las iglesias? Que la gente ya no quiere arrepentirse de sus pecados. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24 dijo: y para que en su nombre se predique dos cosas: el arrepentimiento de pecados y el perdón. El arrepentimiento y el perdón de pecados lo puede leer en Lucas capítulo 24. Pero se necesita saber qué es el evangelio. Pedro predicó el evangelio. Ustedes mataron al Señor Jesucristo, pero Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, porque es imposible que la muerte pudiera retener al Señor Jesucristo. A este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche qué tremendo. No solamente fue la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos habla claramente lo que es el evangelio, y nos dice que yo les he predicado también el evangelio que recibí, que Jesucristo, ¿qué? Murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Por nuestros pecados. Lo puede hacer personal. Jesucristo murió por ¿qué? Mis pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces el evangelio consiste de estas tres cosas elementales. Jesucristo murió por mis pecados y fue sepultado, y a los 3 días se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. Quiere decir que por su muerte yo soy perdonado, y por su resurrección yo tengo una vida nueva. Eso es lo que quiere decir. Y luego Lucas 24 dice: para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esta gente que estaba escuchando a Pedro dijeron: varones, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. ¿Y qué? Y bautícense. Porque para ustedes es esta promesa, y para sus hijos, y para todos los que el Señor Jesús llamare. Entonces,
el Señor está extendiendo su mano y está extendiendo arrepentimiento de pecados y está extendiendo perdón de pecados. Entonces, una iglesia que sostiene el movimiento predica el evangelio de Jesucristo. Y además no solamente eso, dice la palabra de Dios ahí en el verso 41, dice, así es que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasaba con los que recibían su palabra? Verso 41. ¿Qué? Eran bautizados. ¿Sabe que ahora las iglesias ponen el bautismo como si fuera un premio a la santidad? Ya después de que, ¿se acuerdan del oficial etíope que iba en su carro y llegó Felipe, lo subió y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Y le habla del Señor Jesucristo y en el camino dice, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe le dijo, ¿ya cumpliste con todos los requisitos? Tienes que tener 15 clases de bautismo, tienes que un año de prueba, tienes que... ¿Qué le dijo Felipe? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo. Bien puedes. El único requisito para una persona que se bautice es que crea en el Señor Jesucristo. Y las personas que creen no son bebés, no son niños. Las personas que creen todas en la Biblia eran adultos que creían y entonces ellos decían, yo me quiero identificar con Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, porque ahora quiero dar testimonio a la gente que yo soy de Cristo. Eso era lo que hacía y eso es lo que es el bautismo. Y recuerde, la próxima semana, primero Dios, vamos a estar bautizando aquí en la iglesia. Así es que si usted quiere bautizar, si usted ya recibió a Jesucristo pero aún no se bautiza, este es el día, porque usted va a ser un discípulo de Jesucristo, va a ser un discípulo obediente al Señor y va a hacer esto. Y después de bautizar, ahí sí, vea la orden del Señor Jesucristo en Mateo 24, hagan discípulos, bautícenlos y luego enséñenlos. Entonces la enseñanza viene después del bautismo. En segundo lugar, una iglesia que sostiene el movimiento una iglesia que sostiene el movimiento enseña la doctrina de los apóstoles. Mira el verso 42. ¿Qué dice que hacían los discípulos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué maravillosa palabra utiliza el apóstol Lucas para describir lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esa palabra perseverar? Que continuamente estaban dedicados a la enseñanza. Escuche. Hay algo que necesita pasar para que una iglesia sostenga el movimiento y es la enseñanza en la sana doctrina. Ahora escuche, el apóstol Pedro es bien claro en su carta, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, y dice, deseen como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer para salvación. Ahora la palabra salvación quiere decir para que por ella puedan crecer y ser guardados. ¿Guardados de qué? De la tentación. Escuche, cada uno de nosotros necesita, si tú has nacido de Dios, la Biblia dice que necesitas pedir alimento. Una persona que no se alimenta, un bebé que no se alimenta, no está vivo. ¿Sí está vivo? O sea, imagínate un bebé que nace y que lo dejas ahí. ¿Qué va a pasar en unas horas después que nace? Va a pedir alimento. ¿Por qué? Porque lo necesita. Un creyente, un verdadero creyente que ha nacido de Dios, va forzosamente a buscar alimentarse de la palabra de Dios. No va a esperar a que alguien le diga, ¿quieres ser discipulado? No, va a buscar porque anhela alimentarse de la palabra de Dios. Una de las cosas por las que yo estoy seguro que el Señor me salvó, a veces me entra la duda, como siempre, ¿verdad? La duda viene a la mente y tengo que reprenderla. Pero, ¿qué sucede? Una de las cosas que Dios hizo cuando yo
le conocí primero, yo no quería saber nada de la iglesia, yo menos quería saber de Dios. Lo único que quería era seguir diciéndole salud, compadre, y echándole a la chela, ¿verdad? Y seguir emborrachándome y con mis amigos. Esa era mi vida. Pero el día que Dios tuvo misericordia de mí y me perdonó, Él transformó mi vida, y el primer deseo que tuve fue saber más de Dios. Y empecé a leer la Biblia por horas, y después comencé a memorizar pasajes, libros enteros de la Escritura, porque yo quería saber lo que la palabra de Dios dice. Escucha, si tú no tienes un deseo, un anhelo por servir, por conocer la palabra de Dios, algo está pasando en tu vida. Y no creo que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque el creyente anhela, desea buscar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero el autor de Hebreos dice, muchos de ustedes ya debiendo ser maestros tienen necesidad que se les dé leche y no alimento sólido, porque debiendo haber madurado, ahora se les tiene que dar los rudimentos de la doctrina. ¿Por qué? Porque no han buscado alimentarse de la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios nos alimenta, nos nutre. ¿Se acuerda con qué venció el Señor Jesucristo la tentación? Con la palabra de Dios. Cuando venga el enemigo y te tiente, tú vas a tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, y vas a poder decir, la palabra de Dios dice esto, y vas a poder vencer. Ahora, la iglesia Nuevo Horizonte es una iglesia que está en movimiento, y una iglesia que te ofrece todo tipo de estudio para que tú puedas crecer. Y tenemos los grupos de conexión. No puedes ir, conéctate en Zoom. No solamente grupos de conexión, tenemos grupos de avance también en Zoom. Tenemos grupos de perfume que ya se están reuniendo en persona, pero también lo pueden hacer en Zoom. Tenemos Horizon Kids que están enseñando a los niños por medio de videos y por medio de Zoom. Tenemos clases para matrimonios que están pasando dificultad y quieren estar solos y quieren seguir ahí en esa soledad, sufriendo solos. Tenemos clases para eterna juventud, tenemos clases para los jóvenes, para exchange, tenemos clases para jóvenes que son adultos, second act. Entonces tenemos discipulados y enseñanzas para toda la familia. Y como quisiéramos, y yo mi anhelo es que todos pudiéramos conectarnos y estar creciendo. En tercer lugar, una iglesia que sostiene el movimiento promueve el compañerismo entre hermanos. Miren lo que dice el verso 42. Estaban en la doctrina de los apóstoles, y luego utiliza una palabra maravillosa: en comunión unos a otros. Esta es una palabra maravillosa. ¿Sabías que Dios no te creó para estar solo? Dios no te creó para estar solo. Ahora escucha lo que te voy a decir. La primera crisis en el huerto del Edén, ¿sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue la primera crisis en el huerto del Edén? Génesis 2:18. Antes de la caída, antes de que viniera Satanás a tentar, hubo una crisis en el huerto del Edén. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. La soledad. Dios no te creó para la soledad. Después dijo Dios estas palabras impresionantes, Génesis 1:26: hagamos al hombre conforme a nuestra. ¿Por qué Dios dijo hagamos? ¿Y por qué dijo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? ¿Por qué dijo Dios esas palabras? Hagamos nuestra. ¿Sabe por qué? ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es un Dios que se relaciona en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación maravillosa. Y cuando crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza, con una necesidad de relacionarse con Dios y relacionarse con otros. Pero ¿sabe qué dice Gary Collins en su libro Consejería Cristiana? Dice que la enfermedad más prevalente y que más personas sufren, ¿sabe cuál es? La soledad. Y muchos de ustedes en este día, muchos de nosotros en este día, tal vez nos sentimos solos. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor, pero sufrimos solos, vivimos solos. No le puedo decir a nadie cómo me siento, porque ¿qué van a pensar? No tenemos la confianza de poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación bien difícil, necesito ayuda.
Porque ¿qué van a pensar? Entonces estás viviendo en soledad, estás sufriendo en soledad cuando Dios no te creó para la soledad. Él te creó para el compañerismo. La primera relación que necesitas es una relación correcta con Dios, pero el pecado ha roto esa relación, pero Dios ha dado la solución. Él envió a su Hijo Jesucristo para sufrir el castigo de nuestros pecados, y ahora Jesucristo toma tu mano y toma la mano de Dios y los trae juntos. Él es el que hace posible la reconciliación entre Dios y los hombres. Su sacrificio hizo esa reconciliación. No permanezcas solo. Tenemos los grupos precisamente para tener esa comunión, esa convivencia. Además dice aquí que podemos tener la cena del Señor y podemos tener la oración. Y qué maravilloso, porque la oración, usted se va a dar cuenta en el capítulo 4, la iglesia comenzó a ser perseguida y apresaron a Pedro y a Juan, los metieron a la cárcel y después les prohibieron que hablaran el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia, cuando vio eso, se fueron y ¿qué hicieron? No levantaron a los 3,000, ahora que somos 3,000 vamos a, es más, ya eran ahí 8,000, porque después en el capítulo 5 hay no, es el capítulo 4, eran 3,000 y vamos a movilizar a los 3,000 y vamos a hacer una revolución y vamos a sacar con pancartas y vamos a decir que suelten a Pedro y a Juan. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Se metió a orar y a clamar a Dios y dijo: Dios, tú eres el soberano del cielo y de la tierra, tú creaste todas las cosas, Señor, y en tu palabra dice que estas cosas iban a suceder. Señor, pedimos que nos des valor para hablar tu palabra. Danos valor en medio de estas circunstancias, en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias. Danos valor para hablar tu palabra. No está diciendo quita la pandemia, haz esto y aquello. Lo que están diciendo es danos valor para seguir proclamando tu palabra. Esta es la iglesia que sostiene un movimiento. Esta es la iglesia triunfante. Esta es la iglesia que va adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Pero necesitamos ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es una comunidad de seguidores de Jesucristo que recibimos a todo tipo de personas. Ahí había esclavos, ricos, pobres, judíos, gentiles, y se caracterizaban por su amor sincero. Y si nosotros queremos ser una iglesia en movimiento, una iglesia que impacte el mundo, no podemos permitir rivalidad de resentimientos, enojos, chismes entre nosotros. Escuche, porque todos estaban juntos. Número 4, una iglesia que sostiene el movimiento sirve a su comunidad. Muchas maravillas, dice aquí el verso 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Y en el verso 47 dice: y teniendo favor con todo el pueblo, y tenía favor con todo el pueblo. Escuche, hace un momento dije, los historiadores no pueden entender cómo el cristianismo se pudo extender tan rápido en tan poco tiempo, sin medios de comunicación como los que tenemos ahora, sin internet, sin televisión, sin radio, sin nada de eso. Pero lo que estos hombres predicaban el evangelio, el Espíritu Santo venía, trabajaba en las personas, eran transformados, las vidas eran restauradas, había perdón, una cosa maravillosa, y se iban extendiendo por todas partes e iban saliendo, y la persecución sirvió para que esas personas fueran a otros lados, y a donde iban predicando el evangelio, y así se fue extendiendo el evangelio. Entonces, una iglesia que sostiene un movimiento es una iglesia que sirve a su comunidad. Y dice aquí que los apóstoles servían a la comunidad y las personas lo veían con buenos ojos. Y escuchen, no todos estaban de acuerdo con lo que hacían los apóstoles, o no todos creían, pero todos sabían que eran diferentes. Es más, las cartas, hay una carta que escribió un tal Plinio al emperador romano y dijo: estos cristianos, estaba en contra de los cristianos, dice, pero estos cristianos viven en unidad, comparten todas las cosas, siempre están juntos, están siempre alegres, aun cuando las fieras los están devorando, están cantando. No entiendo qué pasa con estos cristianos. ¿Por qué? Porque veían algo tremendo en esos cristianos, que era la unidad, y el Señor les daba favor a la comunidad. Y en número 5, una iglesia que sostiene el movimiento es una iglesia que adora a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de adoración, inmediatamente se nos viene a la mente el grupo de adoración.
Sí, vamos a cantar una que me gusta, vamos a cantar esa que dice, y entonces pensamos que la adoración es un canto. La adoración no es un canto, la adoración es un estilo de vida. Vivían en adoración, su vida era un constante adorar a Dios, porque adoraban a Dios en todas partes. ¿Saben dónde adoraban a Dios? En su casa. ¿Saben con quién? Con su esposa y con su esposo. ¿Qué? Adoraban a Dios en la familia, sí, claro, donde estuvieran estaban adorando a Dios. Esa era la característica de los cristianos. No quiere decir que todo era color de rosa, padecían y sufrían, pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en sus vidas. Escuche, esto es lo que Dios anhela para una iglesia que está en movimiento. La adoración no se trata de música, sino se trata de esa comunión, esa relación con Dios que te lleva en todo momento a estar adorando a Dios. Escucha, el llamado de Dios es maravilloso. La misión de la iglesia es grande y solo se puede lograr cuando le permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Y cada uno de nosotros queremos ser esa iglesia que está en movimiento. Y tenemos estas características. Una iglesia que está en movimiento o que sostiene el movimiento, predica el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que sostiene el movimiento enseña la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que está en movimiento promueve el compañerismo entre los hermanos. Una iglesia que sostiene el movimiento sirve a su comunidad, y una iglesia que sostiene el movimiento adora constantemente a Dios. Escucha, la iglesia es un movimiento que Dios estableció y a donde Dios nos ha llamado a cada uno para que juntos participemos en la enseñanza, en el compañerismo, en el servicio, en la adoración y en la predicación del Evangelio. Esta tarde quiero invitar a cada uno de nosotros a que tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida cristiana? ¿Vamos a seguir una vida cristiana cómoda, sin compromiso y si puedo voy, si puedo hago? ¿O voy a tomar el paso de decir, Señor, voy a hacer lo mejor que esté de mi parte para vivir de acuerdo a tu voluntad? Señor, necesito tu fortaleza. Yo no puedo, escucha, tú y yo no podemos, en nuestra fuerza no podemos. Si no venimos y entregamos delante del Señor nuestras cargas, no vamos a poder.